Hola, distinguidos alumnos, es un gusto saludarlos. Vamos a desarrollar ahora la corriente del derecho penal del enemigo. Vamos a compartir pantalla. Derecho penal del enemigo. Pues este derecho penal del enemigo también es conocido como el funcionalismo penal. Se origina en mayo de 1985 en una ponencia del Congreso de Penalistas Alemanes celebrado en Frankfurt, Alemania, y su exponente, creador, es el profesor Gunther Jacobs, conocido en alemán este derecho penal del enemigo como Feindstrafrecht, derecho penal del enemigo. A partir de esto se expande en Europa, en América, pero este derecho penal del enemigo, pues ya en la antigüedad también ya se conocía en época medieval, en Francia, Kant, algunos otros pensadores ya lo habían desarrollado, pero no había personas que son derechos que el derecho penal del enemigo son personas que no se someten a la ley, que no respetan el ordenamiento jurídico. Y en este caso, pues en esa época, pues eran desterrados, ¿verdad? Es decir, eran expulsados de su nación. Pues alcanzó su mayor difusión el 11 de septiembre de 2001. Ustedes recordarán que hubo un atentado, el famoso atentado de las Torres Gemelas, el Centro Mundial de Comercio, donde se derrumbaron dos torres por ataques por aviones que eran tripulados por terroristas de Al Qaeda, que provocaron la muerte de 2.996 personas y la desaparición de muchas personas, de 24 personas. Es un hecho que realmente conmocionó al mundo. En ese mismo día también hubieron otros dos atentados, uno dirigido al Pentágono, donde un avión se estrelló en el Pentágono. El Pentágono es un lugar donde se maneja la seguridad de Estados Unidos. Y esto ocurrió en el oeste de Virginia, Estados Unidos. Y también hubo otro atentado que tenía como objetivo el Capitolio, pero ya no llegó al Capitolio, se nos estrelló antes. Estos son horrendos ataques. Bueno, fueron condenados por la Organización de Naciones Unidas, por su Consejo de Seguridad, y a partir de estos sucesos cobra auge esta corriente del derecho penal del enemigo, porque después hay una oleada en Europa de algunos atentados, por ejemplo en Inglaterra y en España, con algunas sedes del metro, sedes ferroviarias. Recientemente han habido muchos ataques en Europa, ataques terroristas por esta organización Al Qaeda, no solo en España, Francia, Inglaterra, que han cobrado mucho auge. Y a que a raíz de eso, pues, originan una serie de inseguridad e inestabilidad en el país. El derecho penal del enemigo lo podemos definir como un derecho de tercera velocidad, cuyo objetivo es criminalizar los actos preparatorios, adelantando la barrera de la intervención del derecho penal previo a la lesión de un bien jurídico tutelar. Existe un aumento desproporcional de las penas, ampliando la larga de duración, la reducción de los derechos y garantías procesales del imputado y el reconocimiento de las condiciones penitenciarias para los condenados. Cuando hablamos de un derecho de tercera velocidad, es que se van a criminalizar los actos preparatorios. ¿Qué es lo que se va a criminalizar aquí? El concierto. El concierto, según el Código Penal, es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para delinquir. Entonces, esos son los actos preparatorios, cuando los sujetos comienzan a pensar cómo van, cómo van a delinquir. ¿Sí? Entonces, también otra de las características, otra de las partes por eso se le dice que es un derecho de tercera velocidad, porque adelanta, criminaliza actos preparatorios. En todo caso, la conspiración, ¿verdad? Ya se vuelve un tipo penal, ya se vuelve un delito cuando antes no lo era, violentando un principio consabido que es el ocitationes poenam nemo patitur, que quiere decir que nadie puede ser condenado por lo que piensa. Asimismo, hay un aumento desproporcional de las penas. Las penas se aumentan en una cantidad realmente exagerada y se reducen los derechos y garantías procesales del imputado para que ya no tenga tantos beneficios como tiene un ciudadano, como miramos en el derecho penal en la corriente del garantismo penal, y hay un reconocimiento de las condiciones penitenciarias para los condenados. Es decir,
viven en condiciones penitenciarias realmente muy bien hacinados, tratos inhumanos y degradantes. El derecho penal del ciudadano es la otra cara del derecho penal del enemigo. Es el que es aplicable a los ciudadanos, ¿verdad? Es un derecho penal en donde va dirigido a sujetos que se sometan al sistema de justicia penal, ¿verdad? Se llama, es un desliz reparable, ¿verdad? Porque regularmente el derecho penal del enemigo, esos sujetos, como le vamos a ver más adelante qué tipo de criminales son, no se someten a la ley. Simple y sencillamente no tienen temor a la ley, sino que no hay nada que los detenga. Utilizan una serie de medios realmente atroces para cometer delitos, que no les importa utilizar bombas, coches bombas, utilizar una serie de medios gravemente peligrosos para delinquir. El derecho penal de ciudadanos define y sanciona delitos que cometen los ciudadanos, personas que no son peligrosos, que tienen capacidad cognitiva, o sea, que conocen la ley y se someten a eso. Tener capacidad cognitiva quiere decir el sujeto que conoce la ley, el sujeto que sabe que hay un ordenamiento jurídico, que hay un código penal, que hay un código procesal penal, que hay aparatos estatales para poder lograr la seguridad como la policía, grupos de inteligencia de la policía, y que sabe que debe obedecer la ley, porque si no lo obedece, pues la consecuencia es someterse a ese sistema de justicia y lógicamente que la prisión y cumplir su condena, ¿verdad? Entonces, tener capacidad cognitiva es conocer la ley y someterse a ella. Entonces, por eso el derecho penal y ciudadano está dirigido a aquellos sujetos que se someten al sistema de justicia penal y que cometen un delito, pero que se les somete a un proceso con la finalidad de que esas personas sean juzgados y si son condenados, pues que sean resocializados y reeducados. El enemigo pues no garantiza la mínima seguridad cognitiva en un comportamiento personal y esto se refleja en una conducta antisocial que no muestra el mínimo de respeto al ordenamiento jurídico, es decir, que esta criminalidad, este tipo de criminalidad, los delincuentes no se someten a la ley, no tienen temor de sus consecuencias. O sea, era lo que veníamos explicando en la diapositiva anterior. Al no garantizar la mínima seguridad cognitiva en su comportamiento social, quiere decir que el delincuente no obedece la ley, no le importa la ley, no se somete a la ley, no tiene respeto al ordenamiento jurídico y para poder lograr la impunidad, pues utiliza una serie de actos realmente violentos eh, y no le importa, reitero, someterse a la ley. Pues les reitero que el enemigo es un sujeto que no se somete al sistema de justicia penal y utiliza medios gravemente peligrosos para delinquir. Es un peligro para la sociedad. No tiene temor de la ley. Los instrumentos o aparatos de represión y la policía y el sistema de justicia para él no existen. O sea, no les pone cuidado, no se somete a ellos, no les tiene miedo. Tampoco al sistema penitenciario, ¿verdad? O sea, para él el sistema de justicia penal, el derecho procesal penal y los instrumentos o aparatos de represión como la policía y el sistema de justicia penal, a él no le interesa eso, no le importan, él delinque y por la forma de delinquir y por las estructuras como opera, pues, que opera en grupo. Y vamos a ver, analizar más adelante qué tipo de delincuentes estamos hablando aquí. Pues, regularmente son personas que actúan en estructuras criminales o en grupos terroristas. Al momento de delinquir, por la forma de delinquir, pone en riesgo la seguridad del Estado, de sus ciudadanos, con una criminalidad realmente, con medios para cometer crímenes realmente atroces, realmente muy condenables. ¿Qué clases o tipos de enemigos podemos tener? Pero en primer lugar, los terroristas, ¿verdad? Como el grupo Al-Qaeda que veníamos mencionando, también el famoso ISIS, que es otro grupo terrorista, estos grupos terroristas que hay en los países de Oriente Medio, ¿verdad? Estamos hablando de Oriente Medio, de países árabes, está Irak, Irán, Afganistán, el paramilitarismo colombiano, que también son terroristas, algunos grupos guerrilleros que pueden existir, ¿verdad? Los grupos guerrilleros son aquellos que atentan contra un orden jurídico y pretenden derrocar a un gobierno, ¿verdad? Crear inseguridad. La criminalidad organizada, por ejemplo, de la delincuencia organizada, ¿verdad? Todos esos grupos, por ejemplo, las triadas chinas, los yakuza japoneses,
las mafias italianas como la Camorra, la Cosa Nostra, la Sacra Corona y Unita, y las pandillas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala, los grupos pandilleriles organizados, las pandillas, los carteles del narcotráfico, como el cartel de Medellín, que existió en un momento y que puso de rodillas a Colombia con aquel capo famoso de Pablo Escobar, ¿verdad? O que los que le siguieron después, que se quedaron en el poder de la mafia de la droga colombiana, como el cartel de Cali, liderado por los hermanos Orejuela, ¿verdad? Eh, que eso sucede en Colombia, el cartel de Tijuana, ¿verdad? Por los hermanos Ariano Félix, el cartel de Sinaloa integrado por este famoso delincuente, ese Joaquín El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, ¿verdad? Que todavía está vivo, está huyendo. El cartel de Jalisco Nueva Generación, que es un cartel muy peligroso en México hoy en día. Los Zetas, ¿verdad? Estos grupos, las tredas chinas, los yakuza japoneses, son mafias que existen en Japón, ¿verdad? Son mafias que realizan una serie de delitos como trata de blancas, como trasiego de droga. Y eso también lo que hacen esas mafias italianas como la Camorra, la Cosa Nostra, ¿verdad? Que ellos que son grupos que también se dedican a realizar mafias como tráfico de drogas, como trata de blancas. Trata de blancas es el tráfico de mujeres para prostituirlas, el tráfico de menores, el tráfico de ilegales también, ¿verdad? De personas ilegales. Entonces obtienen mucho dinero por esa conducta y pues ese dinero lo lavan y lo que se realiza en el delito conocido como lavado de capitales, el lavado de dinero, en donde el dinero le dan una apariencia de ilícito. Entonces este tipo de los carteles de México, ¿han visto ustedes cómo operan, verdad? Recientemente acabamos de tener un caso en donde querían capturar a un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y todo el cartel de Sinaloa se fue encima de la población, tenían secuestrados a unos militares y entonces al gobierno no le quedó más que liberarlo porque corría peligro que pudieran matar gente inocente pues ahí en Sinaloa, México. Estos son grupos cuya forma de delinquir es como que fuera un ejército dentro de un país, porque tienen armas, el armamento que tienen gente armada, tienen soldados, eh, son miembros de exfuerzas, como de exfuerzas militares especiales como los caiviles, como los boinas verdes, entonces que los han reclutado, ¿verdad? Y tienen armamento muy sofisticado, que son los ejércitos muy avanzados del mundo, como el ejército de Estados Unidos, el ejército de Rusia puede tener, o el ejército israelí, ¿verdad? Entonces utilizan formas para delinquir, utilizan armas realmente sofisticadas que solo un ejército, ¿verdad? De esos que acabo de mencionar puede utilizar, ¿verdad? Y realmente estos son estructuras criminales que, es, que matan a un líder de ellos y dentro de la organización hay otro que lo va a sustituir. Entonces son organizaciones que prácticamente están paralelas al sistema de justicia, paralelas al ordenamiento jurídico y siempre van a tener existencia, siempre van a estar existiendo, porque reitero, son organizaciones en donde tienen definidas sus funciones, ¿verdad? Tienen un jefe o capo y las personas que ejecutan los delitos o sea, tienen una estructura criminal bien determinada. Cuando le decimos una estructura criminal es un grupo organizado de poder cuyo objetivo es delinquir y en este existen personas que tienen ciertos roles. Entonces, esto son organizaciones grandes y no les importa, ellos tienen prohibido develar cómo funciona la organización. La organización está por encima de ellos, entonces ellos pueden pagar hasta con su vida el revelar secretos de la organización criminal. Entonces la organización criminal está por encima de ellos. También dentro de esto tenemos los delitos económicos, como los delitos que cometen los delincuentes de cuello blanco, como, ¿verdad? Como lavado de dinero, elevación fiscal, todos esos delitos que cometen los funcionarios públicos que han estado en algunos gobiernos, en donde cometen algunos delitos contra el erario público nacional, apropiándose de fondos públicos, saqueando las arcas del Estado, ¿verdad? Y también el delito de extorsión también está dentro de los delitos económicos. Y también los delitos sexuales, como la trata de blancas, el sometimiento o explotación a la prostitución, el tráfico de menores, ¿verdad? También.
entre otros, por decir entre otros. También pueden, la violación también, ¿verdad? Que se practica cuando se trata de blancos y sometimiento a la prostitución, que se obliga a tener relaciones sexuales a las mujeres. Esos son algunos de los delitos que se cometen, pero vamos a hablar ahora de las características del derecho penal del enemigo. Pues en primer lugar, pues quiero decirles que se aparta de los fines del derecho penal ordinario, es decir, que no le interesa resocializar y reeducar al delincuente a través de la prevención especial positiva. O sea, la prevención especial positiva es uno de los fines de la pena, y busca resocializar y reeducar al delincuente. O sea, se aparta de esos fines. Y tampoco no le interesa inocuizar o encarcelar al delincuente, que eso es la prevención especial negativa. No le interesa atemorizar al delincuente con la pena para que obedezca la ley. Eso se llama prevención general negativa. No le interesa crear confianza en el ciudadano con respecto a la funcionalidad del sistema de justicia penal, que es la prevención general positiva. O sea, no le interesa eso el derecho penal del enemigo. Eso no le interesa. Esos son fines de la pena de un derecho penal del ciudadano. Eh, Criminaliza los actos preparatorios. ¿Cuáles son los actos preparatorios? Es la tentativa de participación, es decir, adelanta la barrera del derecho penal para castigar al delincuente que planea castigar al o sea, perdón, criminaliza actos preparatorios. Esto se llama tentativa de participación, es decir, adelanta la barrera punitiva del derecho penal, la barrera de criminalización, para criminalizar y castigar al delincuente que planea delinquir hacia el futuro. Esa es la conspiración. O sea, ¿qué es lo que se castiga aquí? Cuando el delincuente conspira, es decir, cuando una persona conspira es eh, porque utiliza el concierto. El concierto quiere decir cuando dos o más delincuentes se ponen de acuerdo a delinquir. ¿Sí? Esto de la conspiración está regulado en el Código Penal, en su artículo 17. Hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven eh, ejecutarlo. Entonces, la conspiración es el concierto cuando el delincuente se pone de acuerdo con otros delincuentes para cometer delito. Eso ya es delito. Dentro del derecho penal del enemigo, esos actos de preparación, esos actos preparatorios están castigados, ¿verdad? Y recuerden ustedes lo que les decía al principio, que según el derecho normal, el garantismo penal, el derecho penal y ciudadano, una garantía es el principio de cogitationes nemo patitur. Nadie puede ser castigado por lo que piensa, por lo que planee, pero en este caso sí, el derecho penal del enemigo sí criminaliza ese tipo de conductas y las castiga, ¿verdad? Eso quiere decir que adelanta la barrera punitiva del derecho penal, trayéndola no solo la lesión efectiva de un bien jurídico tutelado. Aquí en el derecho penal, el enemigo se protege la lesión con bien jurídico tutelado por actos preparatorios anteriores, criminalizando la conspiración. Otra situación que se da aquí es esto de criminalizar actos preparatorios es conocido como un derecho penal de tercera velocidad. Otra característica especial del derecho penal del enemigo es que recrudece las penas. Hay penas realmente desproporcionadas que no guardan relación al hecho punible. Con respecto a un espacio temporal bastante considerable, son penas bastante grandes, bastante considerables, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se sanciona, por ejemplo, una persona que conspira para matar a otra, o conspira, por ejemplo, para saquear las arcas del Estado, es sancionado con la misma pena a la persona que comete el delito. ¿Qué quiere decir? Si los delincuentes se ponen de acuerdo para secuestrar a alguien, para matar, y el delito de secuestro y el delito de asesinato no se logra cometer, entonces van a ser sancionados con la misma pena. Eso se llama conspiración para el asesinato o conspiración para el secuestro. Si ellos conspiran realizan una conspiración, se ponen de acuerdo para cometer un delito de asesinato o de secuestro, van a ser sancionados con la misma pena que el delito de secuestro y el delito de asesinato. Eh, esta conspiración está regulada como delito en el artículo 3 de la Ley de Delincuencia Organizada, que es una ley propia nuestra que ya regula el derecho penal del enemigo. Establecía que también recrudece las penas, creando penas desproporcionadas, un espacio temporal considerable, ¿verdad?
disminuye o coarta los derechos fundamentales en el proceso penal. Por ejemplo, en el delito de lavado de dinero se invierte la carga de la prueba, le corresponde al Ministerio Público. En la República de Guatemala, en el proceso penal, quien tiene la carga es el Ministerio Público, es decir, es el que debe aportar prueba para poder eh, determinar la culpabilidad de una persona en un juicio. En cambio, aquí se invierte la carga de la prueba porque el sindicato es el que debe probar la licitud del dinero que tiene, lo que ha obtenido. Si no logra probar esa ilicitud, se determina que ese dinero es un dinero que proviene de actos ilícitos. También aquí ya no hay medidas sustitutivas de la prisión preventiva para estos delincuentes, sino que la única medida de coerción es la prisión preventiva, es decir, que el delincuente pase en prisión durante todo el trámite de su juicio. También hay algo que se crea como que se conoce como derecho penal premial, que no sé si ustedes han oído hablar de la colaboración eficaz. Es un colaborador eficaz, es un imputado o coimputado dentro de un proceso que va a dar una información muy eficaz a, a la justicia, a los juzgados, a los órganos jurisdiccionales, con el objeto de desarticular la organización criminal a la que pertenece o alguna otra que conozca, con el fin de desarticular esa organización criminal y poder aprender a algunos de sus integrantes, evitar nuevos delitos, evitar delitos futuros de esta organización. Con eso se le va a otorgar una pena. Su premio es una pena menor, la aplicación de medios alternos que le otorgan la libertad anticipada. Algunos sustitutivos penales se llama como la libertad condicional o suspensión condicional de la pena, es decir, aplicarle una pena menor o facilitarle una libertad anticipada. Eso se llama derecho penal premial. Eh, la creación y utilización de medios especiales de investigación, como los agentes encubiertos, la interceptación de comunicaciones telefónicas, de correos electrónicos, servicios de mensajería digital y entregas vigiladas, ¿verdad? Estos son también otros medios especiales de investigación, ¿verdad? Y eh, también existe un recrudecimiento de las condiciones penitenciarias de los condenados, ¿verdad? En condiciones inhumanas y degradantes, ¿verdad? O sea, hay cárceles especiales para ellos, con un hacinamiento especial, con celdas más pequeñas, ¿verdad? O horarios restringidos para salir de ellos, casi todo el tiempo están adentro de la celda, no los dejan salir al sol, sino que tal vez una o dos veces a la semana, o sea, es decir, les dan un trato inhumano. Eh, al delincuente se le ve como un antisocial, ¿verdad? No se le ve como a un antisocial, ¿verdad? Sino que como a un sujeto peligroso, un enemigo que hay que neutralizar a como al lugar, porque pone en peligro el ordenamiento jurídico, el orden social, la seguridad del Estado y del ciudadano. Bueno, en resumen, pues el derecho penal al enemigo, el Estado ya no dialoga con los ciudadanos para mantener la vigencia de la norma, sino combate peligros. La pena se dirige al aseguramiento frente a hechos futuros, es decir, el objetivo es evitar delitos futuros y gravemente peligrosos, no la sanción de hechos cometidos. El derecho penal, el enemigo lo que va a hacer es evitar hechos futuros. Su objetivo no es sancionar los hechos cometidos, pues sí son hechos cometidos, pero su objetivo es evitar hechos más graves, más peligrosos que puedan cometerse en el futuro. Se trata de una legislación de lucha o guerra, cuyo fin es la exclusión o la acusación de los enemigos. En Guatemala, este derecho penal del enemigo ya existe. Está regulado en la ley contra la delincuencia organizada, en varias leyes, algunas reformas que se han hecho al sistema, al derecho penal guatemalteco, al derecho penal sustantivo, como la ley anticorrupción, donde recrudeció las penas de los delitos de administración pública, de administración de justicia, que son los que pueden cometer los funcionarios públicos y los particulares también, que tienen que ver más que todo fundamentalmente con el erario nacional, con el dinero que maneja el Estado, con el patrimonio estatal. Entonces, se han recrudecido las penas en cuanto a ese tipo de delitos. La ley de delincuencia organizada que crea algunos sendos tipos penales que tienen que ver fundamentalmente con el derecho penal del enemigo. Los delitos más destacados de la ley de la delincuencia organizada, pues tenemos la conspiración, la asociación ilícita y la obstrucción de justicia, que son los que podríamos hablar más destacados, ¿verdad? Nosotros analizamos, por ejemplo, estos delitos.
están regulados en esos artículos que acabamos de mencionar. Y por ejemplo, el artículo 3 dice conspiración. Comete el delito de conspiración quien se concierte como otro u otras personas con el fin de cometer uno o más delitos de los enunciados en el presente artículo. Las penas a imponer a cada persona por conspiración serán las mismas señaladas para el delito que se conspira, independientemente de las penas asignadas a los delitos cometidos. Los delitos acá se referencian en el primer párrafo de este artículo son los siguientes. Es decir, que si una persona conspira para poder secuestrar y asesinar a una persona y también la asesina o mata, le van a poner la pena dos veces, porque la conspiración sanciona igual que el hecho cometido. Y hay una serie de delitos que se regulan, que establecen ahí, ¿verdad? También tenemos la asociación ilícita, ¿verdad? Que está en el artículo 4, dice comete delito de asociación ilícita quien participe o integre asociaciones del siguiente tipo. Es que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas provean su comisión. Las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada, grupos terroristas. Este delito será sancionado con pena de 6 a 8 años y con prisión de 6 a 8 años de prisión sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos. Es decir que, aparte de sancionar delitos cometidos, se les impone las penas a este tipo de delitos. Y la obstrucción de justicia, que esto es un poquito común, que es en el artículo 9, que ustedes pueden consultar de esa ley de la delincuencia organizada, que ya es una ley que ya contempla el derecho penal del enemigo, que este es un derecho transnacional, como le decimos nosotros vulgar y coloquialmente, fue creado en el año 2006 eh, y fue creado fundamentalmente por las presiones que han hecho la CICIG, ¿verdad? Existía esa Comisión contra la Impunidad de Guatemala y se crearon estas figuras, se importaron de Colombia, de otros países latinoamericanos en donde ya existía, ¿verdad? Entonces Guatemala al crear la CICIG y ratificar sobre todo la Convención de Palermo, que es la convención es un tratado internacional que combate la delincuencia organizada transnacional o internacional. Entonces Guatemala se ve obligado a crear esta ley, que nunca la había creado, pero al estar la CICIG aquí, la CICIG presionó para que se creara esta ley, ¿verdad? Es todo esto de derecho penal transnacional, derecho penal enemigo. La CICIG, al estar en Guatemala, lo trajo consigo y lo instauró en Guatemala. Lo instauró y presionó el gobierno de Guatemala y entonces los legisladores ya crearon estas leyes, pero creadas por la legislatura guatemalteca. Con esto vamos a terminar y quiero agradecer a ustedes el favor de su atención. Eh, la verdad que ha sido un verdadero gusto. En el transcurso de la semana en nuestra clase vamos a profundizar con este tema. Por el momento eso ha sido todo. Les deseo todo lo mejor, saludos cordiales, un bendecido día y muchas bendiciones.